Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En los años posteriores a la Guerra de Sucesión Española, cuando los Borbones acababan de consolidar su poder en el trono con Felipe V, el país se encontraba en una etapa de redefinición interna. La centralización borbónica avanzaba, pero aún quedaban muchas bolsas de resistencia, especialmente en zonas con una fuerte tradición foral como Aragón, Cataluña o Valencia. Fue precisamente en este contexto de tensión entre el nuevo absolutismo y los antiguos privilegios regionales donde surgió una de las anécdotas más insólitas y olvidadas de la historia española: el episodio del cura de Campillo. Campillo de Aragón es un pequeño municipio zaragozano que en el siglo XVIII no pasaba de ser una aldea olvidada entre colinas y tierras de secano. Sin embargo, en el año 1714, en medio del fervor absolutista que venía imponiendo la nueva dinastía, su modesto párroco decidió enfrentarse al poder central de una forma que desbordó toda lógica de su misión rural. El cura, de nombre Melchor Zorrilla, era un hombre instruido, formado en la Universidad de Zaragoza, profundamente apegado a las libertades forales de Aragón y a las costumbres locales. Cuando llegaron desde Madrid los primeros decretos del nuevo régimen que anulaban los fueros y establecían una administración castellana uniforme, Zorrilla se negó a leerlos en la iglesia, como era costumbre entonces con los edictos reales. Pero no se quedó ahí. Decidido a dejar constancia de su rechazo, redactó su propio contradecreto en latín eclesiástico, en el que, apelando a antiguas leyes aragonesas y a su conciencia como ministro de Dios, declaraba nulas las órdenes borbónicas en suelo de Campillo. El documento fue leído en misa mayor, copiado a mano y enviado al obispo de Tarazona y al virrey en Zaragoza. La reacción no se hizo esperar. El obispo lo excomulgó por desobediencia al orden canónico, y el virrey envió una patrulla de soldados para arrestarlo. Pero aquí es donde la historia se torna aún más curiosa. Al llegar los soldados al pueblo, se encontraron con toda la población congregada en la iglesia, impidiendo el paso y proclamando que el cura era su único juez legítimo. Durante varios días, Campillo se convirtió en una suerte de microestado rebelde, con barricadas improvisadas, toques de campana a modo de alarma y una organización comunitaria que defendía el derecho del párroco a desafiar al rey. La situación se volvió incómoda para las autoridades. No era conveniente que un pueblo minúsculo desafiara al nuevo régimen en plena reconstrucción del Estado, y mucho menos que aquello se convirtiera en ejemplo para otras aldeas aragonesas o catalanas con ideas similares. Se intentó un primer asalto que fracasó, y finalmente se optó por la vía diplomática. Enviaron a un delegado regio que ofreció al cura una salida honorable a cambio de su exilio voluntario a un convento en Castilla. Zorrilla aceptó con resignación, y partió escoltado por gendarmes mientras los campillanos lo despedían con lágrimas y campanas al vuelo. Durante los años siguientes, vivió recluido en un monasterio benedictino de Burgos, donde escribió sus memorias, aunque nunca fueron publicadas en vida. El manuscrito, titulado Adversus Regis Tyrannidem, contra la tiranía del rey, fue hallado por casualidad en el siglo XIX entre los archivos de un convento en ruinas, y hoy reposa olvidado en el archivo diocesano de Burgos. La anécdota fue cuidadosamente silenciada por las autoridades durante décadas, aunque en algunas versiones orales de la comarca todavía se cuenta cómo el cura rebelde desafió al rey en nombre de las libertades antiguas. Se dice que cada año, el 14 de octubre, fecha de su partida, algunas familias en Campillo de Aragón encendían velas en su memoria, aunque la tradición se perdió con el paso del tiempo. Este episodio, aunque menor en la escala nacional, encapsula con fuerza las tensiones ideológicas y culturales que atravesaron España tras la instauración borbónica. La pugna entre centralismo y fueros, entre obediencia institucional y fidelidad a tradiciones locales, entre lo nuevo y lo antiguo, no fue un fenómeno abstracto ni exclusivamente político. Tomó cuerpo en figuras como Melchor Zorrilla, que desde su modesta posición en una parroquia rural se atrevieron a desafiar el curso de la historia oficial. Más allá del romanticismo que pueda sugerir la historia, su caso revela una ideología profundamente arraigada en ciertos sectores del país: la de la legitimidad popular frente al poder impuesto, la idea de que las leyes no son solo producto del poder, sino del consentimiento de los gobernados. Una visión que,
aunque minoritaria y fácilmente aplastada por la maquinaria del Estado, persistió en algunos rincones de la geografía española durante siglos, y que resurgen de vez en cuando en formas distintas. En el fondo, esta anécdota es también una advertencia sobre la capacidad de resistencia de lo pequeño frente a lo enorme, del individuo frente a la estructura, y sobre la fuerza simbólica que puede tener un simple acto de desobediencia cuando se enraiza en una convicción moral profunda. Puede que el cura de Campillo no ganara su batalla, pero su historia, por extraña y olvidada que sea, sigue siendo un eco persistente de una España que no siempre fue sumisa, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.